Bienvenidos, bienvenidas una semana más a Más allá de lo que vemos. Bien hallados los encontrados. Hoy tengo el súper placer de tener a una gran mujer, a Rocío Illas, y como ya sabéis, a mí me encanta que cada uno se presente, cada uno explique quién piensa que es en este momento y quién es más allá de lo que conocemos y vemos en las redes sociales, en su página web. Por lo tanto, Rocío, bienvenida. Muchísimas gracias, Josep, por la invitación. Me hace mucha ilusión volver a encontrarme contigo. Hemos tenido algún otro espacio en el que los roles estaban cambiados y era yo la que te entrevistaba a ti. Así que nada, todo un placer. Muchísimas gracias. Me haces una pregunta, igual es la más difícil de todas las que voy a responder en este ratito, ¿verdad? Porque responder a quién eres, bueno, voy a hacer la básica de ubicar un poquito dónde estoy, ¿no? En este momento de mi vida. Yo no, yo soy coach familiar, pero no siempre ha sido así. Soy mamá, tengo dos hijos de 6 y 8 años. Ambos me han otorgado el placer de aprender muchísimo, pero mi hija mayor ha sido grandísima maestra y la que ha propiciado muchos cambios en mi vida. Eh, Vivo en un pueblecito, tampoco ha sido siempre así, un pueblecito en la Sierra de Madrid, de unos 500, 600 habitantes, hablo de pueblo chiquitito. Tengo 4 gallinas en mi jardín, así que tengo el placer de comer huevos siempre que quiero y de una altísima calidad. Y esta opción de vida, pues también ha venido conmigo, ¿no? Con todos estos cambios de vida que vamos haciendo, ¿no? Esa sería mi presentación así básica, ¿eh? De La dónde, más, por ubicaros en un lugar. la oficial. ¿Y quién es Rocío más allá de la que podamos encontrar en cualquier red social o en tu página web? ¿Quién eres más allá que todo esto? Pues aún estoy en proceso de seguir descubriéndolo, ¿no? Yo vengo de un lugar, no hablo un lugar geográfico, vengo de un lugar de inconsciencia que obviamente, porque lo describe así, ¿no? La propia palabra, no tenía ni idea de dónde me encontraba. Para mí, mi vida estaba todo bien, realmente me sentía feliz. De hecho, yo tengo una broma con algunas amigas que he conocido en este camino de viajar hacia la consciencia, que siempre le decimos, maldita consciencia, con lo bien que estaba yo allí, ¿no? Ignorante de mí. Pero bueno, sí que es verdad que vengo de un lugar en el que yo pensaba que estaba todo bien y creía que me conocía y creía que sabía lo que quería, lo que me importaba. Y bueno, pues la vida me ha ido llevando a un lugar en el que a día de hoy sigo descubriendo, porque yo soy bastante consciente de la imagen que proyecto. Me hablas de redes sociales, soy bastante consciente de esa imagen y de lo que los demás ven de mí. Mm. Me gusta mucho escuchar también lo que los demás tienen que decir de mí. Eh, pero no se parece mucho eso que la gente interpreta. No es que yo haga un papel, yo me muestro tal y como soy, pero claro, lo que se ve es una ventana tan pequeñita de mí en una versión solamente de un momento puntual en el que me pongo delante de un móvil a grabarme, pues para aportar valor o entrevistar a alguien o decir lo que sea, ¿no? O lo que he desayunado hoy, es igual, pero es una ventanita tan chiquitita que me doy cuenta de lo confundidas que vamos por la vida, lo confundidos que vamos por la vida con los demás, ¿no? Eh, entonces, soy alguien bastante diferente, más allá de lo que se ve en redes sociales y aún en camino de descubrirlo, porque, por ejemplo, siempre he pensado que he sido una persona, me han hecho creer, ¿no? He crecido con la etiqueta de que soy una persona súper sociable y de unos años para acá, en este descubrirme, me doy cuenta de que, bueno, relativamente, ¿no? Incluso me sorprendo ahora en momentos en los que estoy incómoda rodeada de gente, ¿no? Y digo, ostras, ¿qué ha pasado? Porque siempre que estaba rodeada de gente yo creía que estaba bien, estaba bien. Bueno, el proceso de escucharte. Entonces, más allá de lo que vemos y más allá de las redes sociales, soy una persona en constante evolución, en constante aprendizaje y tratando de conocerme
con todas las herramientas que ahora mismo tenemos, ¿no? Y que nos brinda este camino de conciencia y las personas con las que vamos topando, pero, pero tengo muchas dudas aún de quién soy, muchas dudas. Mira, cuando fue el otro día, me parece que en uno de mis grupos les decía, yo también tengo claro la imagen que proyecto hacia afuera y cómo me ve en el mundo, ¿no? Y en una sesión les decía, mira, para empezar, yo soy una persona súper introvertida. Soy sociable, pero no soy social. O sea, Pues igual tenemos ahí algo en común, Josep. a mí la gente, pues bueno, no es que hay gente que es muy sociable, que tienen tema de conversación, que te saben hablar absolutamente de todo. A mí esta gente me encandila y me gusta aprender mucho de ellos. Por lo tanto, yo no tengo ese punto sociable. Sí que soy social, pero soy introvertido. Aparte de muchas otras cosas buenas y malas, ¿eh? Pero cuando ahora te escuchaba, me sonaba este punto, ¿no? De a veces lo que nos hemos dicho y en realidad lo que somos también. Totalmente, esas etiquetas de que también nos lo dicen de niños por el carácter que se nos Total, ve, ¿no? Y te lo crees. total, las etiquetas se nos ponen. Y tú te dedicas a la crianza consciente, a reconectar con ese estado de conexión que las familias o han tenido o han perdido y quieren volver a conectar con esto. ¿Qué hace que tú un día digas, hostia, tú voy a dedicarme a esto, voy a llevarlo a cabo, voy a llevarlo a término? ¿Qué pasa? ¿En qué momento viene esto? Bueno, esto para mí es, yo creo que todavía me faltan seguramente, espero, muchas cosas apasionantes por vivir, pero yo creo que esta pregunta que estás haciendo es justo, me pone el vello de punta porque yo creo que es lo que ha cambiado absolutamente el rumbo de mi vida, ¿no? Y a lo que estaré, aunque me causó mucho dolor, estaré eternamente agradecida, ¿no? A que me ocurriera y que viviera este proceso. Pues verás, yo cuando terminé los estudios, bueno, yo claro, había que estudiar una carrera, Mm, yo era una niña muy responsable, cumplía, ¿no? Con todos esos estándares. Y fíjate, a día de hoy me pregunto cuánto de esa responsabilidad, de esa buena estudiante, de esa niña buena que fui, fue porque lo era o porque las circunstancias hacían que yo no viera otro camino, ¿no? Tengo un hermano al que quiero muchísimo, pero que la crianza de mi hermano fue tremendamente dura mm, y yo no quería ver a mi madre sufrir más y yo creo que, bueno, atendía a ese rol de niña buena por guiar sufrimiento, ¿no? En casa. Entonces, claro, había que estudiar una carrera, ya que mi hermano los estudios no, pues yo sí, termino la carrera y claro, pues a trabajar en una multinacional. Yo estudié Administración y Dirección de Empresas, también se esperaba de mí, ¿no? Llegar a algún puesto directivo importante. Yo lo esperaba de mí. Así que empecé a trabajar en una multinacional, se me dio muy bien, crecí enseguida, empecé a dirigir un equipo muy jovencita, tenía 24 años. Eh, bueno, me canso, me aburro, no me llena, me marcho de allí y me voy a otra multinacional, también muy bien, con una carrera, no sé, sí, brillante, exitosa. hasta que, exitosa, sí, hasta que ocurre algo en mi vida que me hace cambiar por primera vez hago un giro importante, es que mi padre enfermó. Para mí mi padre ha sido siempre mi persona especial, estas personas que te ven, te miran y saben perfectamente cómo Mm, estás, ¿no? Y lo que necesitas. Enfermó y yo decidí en ese momento, no tenía más allá que pagar un alquiler, no tenía hijos, en fin, lo podía soltar todo, ¿no? Y se de esa empresa donde estaba haciendo todo lo que se esperaba de mí para cuidar de él. Y en ese cuidar de él, cuando fallece, pues decido que su negocio, el que había estado él peleando durante mucho tiempo, no merecía ser perdido y me aventuro a empezar aquel negocio, un negocio en el que me convierto en autónoma y mm, ahí empieza mi carrera de trabajar para mí. Y ahí estuve 10 años en el sector textil, yo era comercial. Me fue muy bien, era muy rentable, aquel negocio me generó mucha abundancia económica, pero las relaciones que tenía en ese momento no, lo que aprendía en ese trabajo no me llenaba, había algo que no conectaba conmigo, pero yo no lo sabía. Realmente ahora miro atrás y soy capaz de hacer este análisis, pero en aquel momento yo pensaba que me llenaba, porque además conducía un coche de alta gama, eso me hacía sentir poderosa, sí, ¿no? Me crecía.
bueno, me permitía la vida, no sé, no miraba, ¿no? Entonces, vivir en abundancia económica es maravilloso porque tienes una preocupación menos. Claro, cuando eso va acompañado del resto de abundancias en la vida que necesitamos, fenomenal, pero si no, pues esto se nos queda muy escaso. Y en este camino, pues tengo a mi primera hija. Eh, y ella, bueno, bebé, fenomenal, la maternidad fenomenal. Bueno, yo enseguida la meto en una escuelita infantil porque tengo que volver a mi negocio. Enseguida retiro la lactancia porque, bueno, tampoco era demasiado importante. Yo tengo que volver a mi negocio y empieza ahí a cogerse una desconexión de la que yo no soy consciente hasta que ella cumple aproximadamente 15 meses, 2 años. En ese periodo las cosas empiezan como a ser complicadas en la crianza, ¿no? Yo empiezo a ver un ser en mi casa de muy mal humor. Yo esperaba una niña adorable como yo, ¿no? Una niña fantástica y buenísima, y nos empieza a poner unos retos para los que no estábamos preparados, y lo peor es que creíamos que estábamos, mi marido y yo, súper preparados para llevar esa crianza. Y claro, esa arrogancia, imagínate dónde nos llevó, ¿no? El creer que tú lo sabes todo y que lo estás haciendo bien, nos llevó a una crianza autoritaria, porque bueno, al fin y al cabo es de donde veníamos. Los niños para mí tenían que ser educados, respetar a los mayores, ¿no? Y ser buenos. Fíjate de dónde, ¿no? En qué lugar me encontraba. Y lo peor, además, es que quien no lo hacía así, para mí, yo vivía en el juicio, ¿no? Para mí se estaban equivocando. Y los tildaba de estos hippies, ¿no? Que ahora ala, todo lo permiten, imagínate. Bueno, en estas, mi hija nos pone delante, llega un momento, al cabo de un año de tensión, que yo siempre digo que hubo un día en el que todo saltó por los aires, porque me encuentro con mi hija de vacaciones. Ya llevaba sintiendo esos, ya tenía el bebé, al pequeño también, pero bueno, el protagonismo se lo llevaba ella en todo el mal ambiente familiar. Y hay un momento en el que me veo discutiendo con ella, una de tantas, no es que esta fuera diferente, pero sí fue la definitiva, ¿no? Y yo me veo gritándole, diciéndole que es insoportable, que se va a quedar sola. Uf, me cuesta un poco esta parte, ¿eh? Normal. Eh, bueno, muy cruel, ¿no? Muy cruel. Y yo en ese momento lo que pretendía era que ella cambiara, que no fuera así, que así no iba a ser una niña a la que le fuera bien. De verdad que mi intención no era hundirla, no era machacar su autoestima, pero claramente llevábamos un año haciéndolo, ¿no? Mm. Y en esos gritos, de pronto veo a mi marido que estaba en la cocina preparando la cena y me mira, y esa mirada me rompió. Porque aunque él también la trataba así, íbamos a una, eso sí, nosotros a una, los dos machacando a mi hija, no había uno ¿sí? En sintonía, ¿no? Pero hubo un momento en el que esa mirada me hizo ver que él, viéndolo desde fuera como observador de esa escena, se horrorizó. Vio a ese ser tan chiquitito, mi hija tenía 3 años, que era todavía un bebé. Y entonces ahí me di cuenta, me rompí y esa noche me puse a buscar ayuda. Ayuda para que me cambiaran a mi hija. O sea, mi hija tenía un problema y necesitaba que la cambiaran, ¿no? Pero bueno, por lo menos ahí abrí un poquito los ojos y me di cuenta de que necesitábamos ayuda. Y ahí vino el cambio radical de vida en el que me empiezo a formar mucho, me empiezan a abrir los ojos, voy a tallercitos, de pronto, nada, cosas muy simples, pero que hacía esos famosos clics que en el crecimiento personal vamos buscando, ¿no? Y ahí empieza el camino en el que acabo diciendo adiós a mi trabajo, a ese coche de alta gama, paso a no tener coche directamente, porque le digo a mi marido, no quiero trabajar en esto, necesito todo este aprendizaje que llevo este tiempo acumulando, toda la formación que he hecho, hice un máster en crianza consciente que me aportó toda la parte que por experiencia no tenía, porque no solo puedes acompañar a las personas por tu experiencia, necesitas también esa formación. Y en comunicación no violenta, empiezo a empaparme, ¿no? de todo este mundo apasionante. La relación con mi hija da un giro de 180 grados espectacular en el momento que empiezo a traducir lo que está pasando, ¿no? Y a traducir su comportamiento.
y decido que eso lo tengo que poner al servicio de otras familias porque estaba convencida de que aunque nadie hablaba de esto le tenía que estar pasando a más gente. Y es algo que yo llamo desconexión emocional de mi hijo. Es que yo no la soportaba, no quería estar con ella. Ese dolor es muy, muy intenso. No estamos preparadas para no querer estar con nuestros hijos, estamos preparadas para amar. Entonces es un choque frontal entre el mamífero que somos, ¿no? Y la sociedad que tenemos y el cómo funcionamos y la inconsciencia en la que vivimos, Sí, que es eso sí, que sí, sí. duele. Entre el amor y el odio a que no cumplan nuestras expectativas, está clarísimo. Oye, Totalmente. y cuando te das cuenta de todo esto, empiezas a formarte y a ir hacia esto, ¿cuál fue la renuncia más fuerte que hiciste? Yo creo que hay un tema de lealtad familiar Mm. a cómo te han criado, que renunciar al modelo en el que yo había creído, porque además adoro a mis padres, han hecho muchas cosas bien, ¿no? Pero también muchas cosas mal, como las estoy haciendo yo con mi hija y esto es inevitable, ¿no? Yo siempre digo lo que pueda, fenomenal, lo que no, pues a terapia, cariño, ya te tocará y ya está, ¿no? Esto es lo que nos toca, pero creo que ponerte a remar en otra dirección en la que remaron las personas a las que quieres, ¿no? Y donde no hay rencor, donde no hay. Creo que esa renuncia fue la que más me costó, porque iba acompañada también de renunciar un poco a mí, a lo que yo creía que era, ¿no? Y a lo que había estado persiguiendo durante toda mi vida adolescente, joven y adulta. Exacto, 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 exacto. ¿Y cómo lo llevas a término? ¿Qué haces en concreto? Bueno, pues en pandemia, es que la pandemia nos trajo muchas oportunidades, mucho dolor para mucha gente, pero también muchas oportunidades. En pandemia fue cuando yo tomo la decisión de que no sé cómo lo voy a hacer, pero que esto es lo que quiero hacer y que quiero dejar mi trabajo. Allí tomo la decisión, pero no fue inmediata, claro, la vida luego dispone, ¿no? Pero sí que me senté con mi marido y le dije, esto es lo que quiero hacer. En ese momento mis ingresos eran nuestra fuente principal y todo lo que teníamos se sostenía por mi negocio. Ujú. Entonces mi marido me apoyó rotundamente, pero sí que me dijo, vale, ok, pero ¿y ahora cómo lo vamos a hacer? Tenemos, ¿no?, este tinglado montado y hay que ver, vamos a sacar la calculadora. Mm. Y en ese momento fue cuando, bueno, pues empezamos a tomar muchas decisiones de deshacernos de todo lo que habíamos estado acumulando y que Mm. no, que en ese momento de mi vida ya no me llenaba, ya no me aportaba. Tardé un año en hacer el cambio total, pero durante ese año fue la transición. Y la decisión comienza con algo muy altruista. No lo inicié como un negocio, sino Ujú. que decidí lanzar una cuenta en Instagram para contar mi experiencia. Y además la quería contar así, sin paños calientes, porque vivía en mí una sensación muy fuerte de que esto lo tenía que estar viviendo otras personas, aunque yo no conocía a nadie, nadie me lo había contado, no lo había compartido, la maternidad todo guay, todo. Yo tenía claro que esto tenía que ser más general, ¿no? Y entonces ahí es cuando empiezo con una cuenta de Instagram de Mm. forma totalmente altruista a compartir. Ese fue el primer punto. En ese año me seguí formando, Ujú. pero seguía compartiendo. Y sí, claro, hubo de pronto, recuerdo un vídeo que subía al inicio, cuando, no sé, seríamos mi tía, mi prima, mi madre y poco más, ¿no? Pero sí que se compartió bastante en el que yo hablaba de el concepto de desconexión, lo que para mí había sido el nombre que le había puesto porque realmente lo sentía así. Y recibí un montón de mensajes muy duros de muchas madres diciendo, ostras, le acabas de poner palabras a lo que me pasa. Yo también estoy viviendo en este momento esto. Y Qué esa bueno. resonancia, ese eco, como que me confirmó que era por ahí y que había una gran labor que hacer. Así que ese fue el punto en el que empiezo. Después luego había que hacer esto, claro, había que monetizar, porque si yo dejaba mi trabajo, esto lo tenía que sacar adelante, ¿no? Está No claro. tenía prisa, que no habíamos sido unos descerebrados y en este otro negocio que había sido próspero a nivel económico, pues habíamos hecho las cosas bien, tenía margen, pero había que monetizar. Y esta fue la parte, yo creo, más difícil, el pasar de compartir por pura generosidad a querer algo a cambio. Total, Es un punto de inflexión importante. total, total.
Qué buena tu historia. Gracias por compartirla, gracias por tu vulnerabilidad también, Rocío. Oye, Y yo sé. tengo una preguntita. Es, vale, pero dudo que hayas sacado algo que no tuvieras dentro de ti. Seguramente con todas las formaciones has limado lo que dentro de ti ya sabías también. Y la gran pregunta para mí es si a todos se nos ha dado algo para dar en esta vida y tú estás dando lo que se te ha dado para dar. ¿Cómo aplicabas este proceso de conexión con la familia en tu infancia? O sea, ¿qué tiene que ver este don que tienes en acompañar a las familias a que se encuentren a ellas otra vez? Me encanta cómo estás buscando la información ya. ¿Cómo lo llevabas a cabo cuando eras pequeña? ¿Cómo hacías este proceso en tu familia? Ya, porque seguramente ya tenías este don. Estoy absolutamente convencida que todos hemos venido a dar algo y en el camino nos perdemos, ¿no? Porque no es fácil, ¿no? Nada fácil, la sociedad no nos lo pone nada fácil, nos desconectamos absolutamente de Ujú, este don que seguramente tenemos. Pero ostras, he viajado, si estaba buscando ahí la información, porque he viajado como muy atrás, muy a niña, ¿no? Yo creo que lo que me viene dado es la traducción. ujú, Creo que lo que realmente he hecho toda la vida sin querer es traducir a los demás. ujú, Y creo que ahí radica todo lo que vengo haciendo, da igual donde haya estado, ¿no? Y creo que cuando pienso en mi etapa de las multinacionales que te contaba, y que crecía muy rápido y se me daba muy bien, pero es que si pienso qué ocurría, ujú, era también esa traducción. Entonces, en mi infancia, yo recuerdo que mi madre, la mujer, veía a una niña, a mí se me daban muchas cosas bien de pequeña, se me daba bien el deporte, era buena estudiante, era una niña muy mona, se me daban muchas cosas bien y esto a una madre le da ujú. mucho miedo. Y más si eres niña. Si eres niño, ahí la cosa cambia. Por Pero si desgracia. eres, perdona, Por desgracia, sí. por desgracia, así es. Pero siendo madre de una niña, y yo ahora lo estoy viviendo, da un poquito de susto. Entonces, claro, mi madre con ese susto, ¿qué pretendía? Pues que yo no sufriera, si es que todas queremos lo mismo. Y en esa intención mi madre eh, me inculcó y crecí con un mandato que me persigue a día de hoy, que estamos ahí trabajando despacito, Mm, que es ese no brilles, ujú, ese, ese no destaques, ¿no? Porque no se te va a poner la vida fácil si brillas. Y entonces me fui escondiendo, claro, y fui disimulando. Recuerdo a mi madre decirme, deja ganar a la prima, cuando la pelota, o deja, ¿no? Y decirme al oído, deja ganar a la prima, o que no dijera mis notas. O yo tocaba el mm, piano desde muy chiquitita, empecé a tocar el piano, iba al conservatorio, pues que solo con determinadas personas tocara el piano. Bueno, todo esto, claro, en aquel momento yo era capaz de entender por qué. sí, Yo total. recuerdo saber por qué mi madre me lo pedía. Traducía perfectamente la intención. Y pienso en ese ambiente familiar con mi padre, con mi hermano, con la crianza de mi hermano. Y me recuerdo muy pequeña en mi habitación sola, jugando sola, escuchando y viviendo toda la intensidad que suponía la crianza de mi hermano, Mm, traduciendo lo que ahí pasaba. Era capaz de llorar porque pensaba cómo se estará sintiendo mi hermano, no le están entendiendo, a mi hermano no mm. le están viendo lo que hay detrás, ¿no? Y yo creo que es eso. Creo estar respondiendo a tu pregunta, Josep, porque nunca me la había hecho a mí misma, pero intentando rescatar la información me iría allí. Es curioso lo que explicas, porque hablabas esta creencia de no brilles, pero has brillado siempre estés donde estés. Por lo tanto, seguramente, al igual, es como una creencia de que al igual eso es la limitación, pero nunca lo ha sido porque has acabado brillando en el trabajo que estés. Y es curioso cómo mi madre ahora, que aún la tengo a ella, yo le veo la cara cuando ella me ve que él emprenda lo que emprenda, pues voy, se me da bien y bueno, Mm, es un orgullo. Y ahora sí, además, a veces, pásame el vídeo, no sé qué, que se lo quiero pasar a mis amigas. O sea,
mm, ha mm. conectado con esa parte también de, hey, puedo presumir, ¿no? De mi hija y de las cosas que se le dan bien. Y, o Total, sea, que ella también conmigo y con todo este viaje que yo vengo haciendo desde que soy madre, ella ha viajado conmigo también. Y esto es total, bonito, ¿no? Porque a nuestro entorno también les podemos hacer cambiar totalmente, valores. totalmente. Y otra cosita, Rocío. Yo a veces tengo una pequeña lucha con mis clientes donde siempre hemos de esperar a que nos pase la puta desgracia o la situación para dar el cambio. Siempre escuchamos todas esas personas que han hecho el gran cambio y han ido hacia esa dirección en el momento que les ha ocurrido algo traumático. ¿Por qué no ir en esa dirección antes de que nos ocurra algo para darnos cuenta hacia dónde hemos de ir, tanto a nivel laboral como a la hora de criar a nuestros hijos, ¿no? Hemos de esperar a que nuestros hijos tengan un problema, que sufran bullying o que sean ellos los acosadores, que no sepan gestionar emociones. ¿Tú qué le dirías a toda familia, ¿vale? Que no tengan, o sea, que no tengan que esperar a que pase algo para hacer algo, o para crecer, o para tener ese conocimiento? Ahí te Wow, dejo. Josep, esto me mueve muchísimo porque durante todo mi inicio de emprendimiento con Crianza Mm, Conectada, mi gran obsesión era evitar que llegaran las familias a ese punto. mm, Entonces, hablaba con la gente que me estaba ayudando un poco con todo el tema de marca personal, con la web. Les decía, yo quiero, cuando te hablan del buyer persona, ¿no? De a quién te vas a dirigir, de tu target, y yo decía, yo quiero ir a las que todavía no están en ese punto. Y me empeñé mucho, pero me estampé, me di con un muro, porque veía que al final, esto a nivel empresarial, hablo, al sí, sí, final sí. estas personas no me buscaban. Y ir hacia ellas era ir hacia alguien que no va a escuchar el mensaje que les tengo que dar, porque no están con esa frecuencia. Las personas que escuchaban mi mensaje y conectaban con esta definición, ¿no? De desconexión, esta dificultad que yo transmitía, eran las personas que tenían que recibir ese mensaje. De hecho, se produjo algo muy curioso y es que yo nunca hablé de un sector de la población, hablé siempre de la maternidad, de la crianza en general. Me iban Mm, llegando mamás, porque casi siempre hay algún papá que también he atendido, pero casi siempre son mamás, eh, me llegaban y yo veía, analizaba su caso, hacíamos esa sesión de valoración, y mm. cuando me hablaba del peque o de la peque, yo decía, uy, este niño o esta niña tiene altas capacidades, no sé si su madre lo sabe, pero yo lo tengo, vamos, casi teníamos como este radar, lo activaba yo, y había un porcentaje muy alto que yo identificaba que podía ir por ahí la cosa. De hecho, empezábamos sesiones, yo sacaba el tema, la mayoría de ellas, pues no, nunca me lo había planteado, evaluaban al niño o la niña y efectivamente tenía altas capacidades. Y entonces yo decía, ¿por qué me está pasando esto? Porque yo no estoy diciendo nada, yo no hablo de esto en redes. Mm, Tengo mm. mi circunstancia en mi casa, pero yo esta parte no la he compartido nunca. ¿Qué está pasando aquí? Y claro, volví otra vez a darme la razón, ¿no? En que el mensaje llegaba a quien tenía que llegar. Algo había en mi discurso que hacía que estuviera describiendo una situación particular muy común y muy frecuente en estos En niños altas con las que... capacidades. Entonces, El estado en el que vibrabas, está clarísimo. exacto, es que es una frecuencia en la que hay gente que te escucha y otra gente le estás hablando en chino. De hecho, algunas veces se ha hecho un vídeo viral mío sobre desconexión. Recuerdo un reel, ¿no? En el que ponía frases que yo había rescatado de familias y eran no lo soporto, estaba mejor cuando no los tenía, estos pensamientos que estas madres tenemos y que no los verbalizamos porque además duelen. Y recuerdo recibir mensajes de tanta gente buscando hijos para que luego otras los tengan y no los quieran. Y decía, claro, no estás entendiendo, ¿no? Lo que no es esa frecuencia. Entonces, dirigirme o esperar que haya gente que sin ese punto de dolor se active, para mí solamente hay la esperanza solo está en la sociedad, en que nos eduquemos desde niños ahí. Y esto, desgraciadamente, está súper lejos, súper lejos, ¿no? Mira, cuando hablas de esto, Rocío, mira, en mi infancia antes tampoco se hacían diagnósticos, pero bueno, un típico niño con trastorno de la atención.
muy fuerte. O sea, me aburría tanto, 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 tanto. Y con 40 años, como tengo un trastorno del sueño importante, voy a hacerme un proceso de... Pero bueno, fui Estudio. a mirar, a hacer un estudio. Y allí me hacen el diagnóstico de altas capacidades. O sea, es como, al fin y al cabo siempre digo lo mismo, ni me sirvió una etiqueta por un lado, ni me sirve la otra. Pero la sociedad necesita tener un diagnóstico, porque sienten que cuando tienen un diagnóstico tienen el foco mucho más claro. Y supongo Exacto. que tú en eso Exacto. también. Es un entender, yo creo. Es un, vale, hay cosas que están ocurriendo por este motivo, ¿no? Es un, colocas alguna pieza del puzzle. Mm, mm, Y a nosotros, a mí me dio igual en mi evaluación el sí, más allá de que de pronto dije, o sea, entendía cosas de mi infancia, coloqué cosas de mi infancia. Es más, cuando yo me evalué, me, me vinieron recuerdos de infancia claro. al cabo del tiempo, ¿no? Me venían recuerdos de infancia que yo había enterrado, supongo que por dolor o por rechazo, ¿no? Porque aquello lo había bloqueado en mi mente y esta detección hizo que volvieran a aflorar algunos recuerdos que yo tenía un poco escondidos. O sea que ha sido un proceso bonito, pero no te cambia la vida. Es decir, la vida sigue igual y tú sigues siendo la misma persona. Mira, ahora diciendo todo esto, me hace recordar que cuando me hicieron el estudio, yo tengo un recuerdo de muy pequeñito, estar subido una escalera haciendo algo, y mi hermana era la lista, la que, bueno, las notas, era como la perfecta de la familia. Me acuerdo que le iban preguntando sumas o multiplicaciones y sumas más complejas, y yo tenía 2 años menos, y yo estaba en esa y yo contestaba antes que mi hermana. Pero ¿qué pasó? La que brillaba era ella, la buena era ella. ¿Qué hice yo? Esconderme allí detrás, no vaya a ser que eclipse esa grandeza de mi hermana. Sí, 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 me has hecho recordar son esos inputs que recibes esa emoción en ese momento e inconscientemente te colocas en el sitio que piensas que es mejor, aunque te acabe restando a ti. Que te voy a explicar, ¿no? Totalmente, Sí, totalmente. sí, De sí, hecho, sí. Josep, ahora me haces recordar tú a mí, a, claro, estás contando los roles en mi casa del revés. Yo Mm, era esa niña que brillaba, ¿no? Inevitablemente y con muy buenas notas, rendimiento académico alto, que nada tiene que ver eso con las altas capacidades, que estamos muy mm, confundidos. En mí confluían las dos cosas, pero no siempre tiene por qué, ¿no? Y mi hermano, el mal estudiante, el que si hubieran evaluado en aquel momento había sido un TDAH increíble. Eh, claro, ahora yo tengo un convencimiento absoluto, de hecho le he dicho, Dani, a mi hermano, por favor, evalúate, o sea, porque creo que vas a encontrar ahí también muchas respuestas, ¿no? Estoy convencida de que mi hermano es una mente privilegiada, es más, eh, soy consciente, ¿no? De que tiene una genialidad, él es informático, él tiene el perfil friki. Estoy convencida de que, y digo, ¿cómo se ha criado pensando que él no era capaz de hacer exacto, las cosas que quería? exacto, exacto. Sí, sí, es así. Es así la comparación. La comparación. La comparación y no vaya a ser que brilles, no vaya a ser que puedas eclipsar al otro. Sí, sí. Es así, por De experiencia. viaje, de viaje. Oye, Rocío, a ver, aquí como dos preguntitas. Una, algo a lo que hayas renunciado en tu vida, hayas pagado un precio alto y estés arrepentida de la decisión que tomaste y que no se lo hayas dicho a nadie. Me encanta cómo buscas la información, es bestia. Claro, aquí como es el podcast, no nos ven, pero aquí ando yo rebuscando en mi mente. La que me ha venido, supongo que si tuviera más tiempo rascaría más cosas, pero la que me ha venido es no haber hablado con mi padre. Mm, Creo que esto lo habré verbalizado alguna vez con mi marido, creo que alguna vez sí lo he dicho, pero poco, muy poco. No haber hablado con él sobre su muerte, porque lo podía haber hecho. Tuve mm, mm, oportunidades para hacerlo. Fue una enfermedad larga, 2 años de enfermedad, donde hubo un momento mm. en el que él sabía que se moría y yo también. Y
me hubiera encantado hablar con, despedirme, realmente despedirme. Mi padre Mm, murió en su cama, rodeada, estábamos agarrados de la mano, mi madre, mi hermano y yo, estábamos los cuatro en la cama, en casa, y así falleció. O sea, la despedida no pudo ser más bonita en este sentido, pero no hablé con él, no le pregunté si tenía miedo. Me hubiera encantado. Mira, mi padre murió con 69 años de un hepatocarcinoma súper agresivo. Por tanto, ese momento que se lo diagnosticaron, se dijeron 8 meses de vida, y fueron 8 meses. A los que nos dedicamos a la terapia humanista, pues todo es hacer conciencia, nos hemos de despedir. Yo me despedí de mi padre internamente. Mi padre seguramente sabía al final que se moría, pero él se estaba muriendo, se hacía de vientre encima, no podía. Y él continuaba haciendo ejercicio diciendo, a ver si me pongo fuerte para el invierno. Por lo tanto, lo único que hice fue acompañarlo y despedirme internamente. Yo no le hice un proceso de despedida de papá, oye, que te vas. Por lo tanto, es como también romper el mito de qué es lo mejor. O sea, ¿qué era lo mejor para él? Pues al igual lo mejor para él era estar en ese silencio. Y para mí eso también es bueno, no lo sé, en realidad tampoco lo sé, ni puedo asegurar ni una cosa ni otra, pero a veces también nos aferramos muchas veces a que algo ha de ser de esa manera y que es lo mejor. Y me parece que lo has dicho, nos despedimos estando en la cama, cogidos de la mano, estuvimos la familia, que mejor despedida que esta, ¿no? Y Totalmente. dejar que cada uno se muera con el miedo, o con la duda o con lo que sea, y que cada uno se coloque en su sitio también, ¿no? Y también romper el mito de lo que se dice siempre, de cómo habría de ser. No sé si te sirve o no. A mí por lo menos me Me sirve sirve, me sirve, claro que me sirve, porque es verdad que es esa sensación de arrepentimiento, pero dudo sobre si, o sea, siempre digo, ojo, me hubiera gustado, pero en el fondo no sé si hubiera sido lo mejor. No tengo nada claro, porque también fue bonito así. Con lo cual, de hecho, su oncólogo, que bueno, era amigo mío, porque yo en una de esas multinacionales le visitaba, era visitadora médica pensar. y teníamos cierta amistad. Y recuerdo haberle preguntado, ¿no? Esto, que me encantaría saber cuando mi padre no vaya a haber remedio, lo quiero saber porque yo quiero tomar decisiones para estar con él. Dejé de trabajar para estar con él todo el día, ¿no? O sea que mi despedida y además recuerdo muy dulce todo ese tiempo que estuve con él, ¿no? Allí pegada y supongo que tengo más el arrepentimiento, más que por mí, quizás a él le hubiera gustado, ¿no? Esta cosa como de satisfacer o de le hubiera gustado tener esa conversación, se lo podría haber puesto en bandeja, pero Mm, bueno, supongo que él también tuvo oportunidades y si no lo hizo, pues por eso También, no. también, sea por lo que sea. Y siguiente pregunta. ¿Cuál sería el paso más grande que podrías hacer para que te acercara al máximo al resultado que quieres de tu propósito? ¿Cuál sería el paso más grande, más dificultoso seguramente, pero la decisión donde tú sabes que si tomas esa decisión y haces aquello, te saca de donde estás para ir a algo más grande? A nivel profesional, Sí, personal, profesional, sí. claro, a ver, me surgen preguntas a tu pregunta porque tengo claras cosas que si las hago me llevan al siguiente nivel. La cuestión es que no quiero hacerlas. Mm, O sea, es una renuncia que en este momento no quiero hacer, pero sé cuáles son. Entonces las hago en pequeñitos, o sea, pues las reduzco. No es un paso tan grande mm, y lo reduzco. Pero sí que hay una cosa que a lo mejor toca más lo personal, que sí que me llevaría, creo, no lo sé, en la vida nunca sabes, pero bueno, tengo esa intuición de que me llevaría a un lugar en el que me encantaría estar y sería desescolarizar a mis hijos. mm, Para mí eso es un paso tremendamente grande que no me siento preparada para hacer, que honestamente muchas veces tengo como creo que estoy haciendo un pequeño duelo de esa decisión mm, que creo que no se va a producir, creo, pero me llevaría al siguiente nivel, porque yo no tengo un trabajo en el que tenga que estar atada a un lugar geográfico. mm, Eh, Mi marido tampoco, somos libres geográficamente. No comulgo nada con el sistema educativo que tenemos, me repele, lo detesto. Esto no lo puedo hablar con mis hijos,
Aún Total. así, sí les doy pildoritas, ¿no? De cuidado, no, aquí no. El que está de pie delante de la pizarra no es más que tú para nada, ¿no? Tenemos que tratarnos todos con respeto, pero no comulgo nada, no me gusta lo que inculcan allí. Me da la sensación de que están apagando almas constantemente. Es un sitio en el que apagan almas constantemente y tengo la sensación de que no lo puedo evitar. Creo que desescolarizar a mis hijos me permitiría viajar, vivir en otros lugares. Creo que ahí mis hijos aprenderían muchísimo, se volverían a encender sus almas. eh, pero es una decisión difícil porque entran en juego tantísimas cosas, ¿no? Y que puedo. Yo creo que el duelo es que sé que puedo hacerlo, sé que puedo, está en mis manos. Soy libre para tomar Ni esa más ni decisión, menos. Mm. pero es muy difícil. Eso sí me lleva al otro. Mm. Muy buena, muy buena, muy buena. Gracias por compartirlo. ¿Y dónde te pueden encontrar la gente? En tu Instagram, dinos tu Instagram, tu página web. Pues ahora tengo un desastre total de marca personal. Cualquier persona que entienda sobre este tema y se acerque a mi negocio ahora diría, pero ¿qué estás haciendo? ¿Qué cosas más raras? Porque yo empecé siendo de comadreo, era mi cuenta esa que compartía cosas altruistamente. Aquello tenía una marca personal muy fuerte, con un logo, unos colores, era yo y era... pero luego me pareció insuficiente para profesionalizarlo y querer monetizar, entonces lo cambié. Eh, no sé si hice bien, estoy en ese proceso de volver a conectar con la decisión. Yo sí que invito a toda la gente que nos pueda escuchar a cambiar de opinión tantas veces como lo necesites. Parece que las cosas que hacemos y las decisiones que tomamos tenemos que llevarlas ya hasta el fin de nuestros días. No. Y de hecho no sé si volveré a cambiar, si quizás vuelvo al origen o me quedo en Rocío Illas y ya está. Pero ahora en Instagram soy @rocío_illas. Mi página web es crianzaconectada.com y estoy en proceso de cambio, de evolución, y a ver dónde me lleva, porque ahora lo compagino con un negocio dentro del network marketing, soy empresaria en otros ámbitos también, donde estoy consiguiendo esa prosperidad en muchos sentidos y bueno, sigo acompañando familias, lo único que solamente en procesos eh, largos, es decir, ya no hago sesiones sueltas porque no creo en ellas. Creo que hacen un pequeño cambio, las personas se conectan ese día y la semana siguiente, pero luego eso no es un cambio a largo plazo. Y creo Total, que al final tiras el dinero, ¿no? Y no me siento total, honesta con esto. Entonces, bueno, ya solo acompaño procesos en los que de verdad creo que puede haber un cambio y ahí lo pueden encontrar en Crianza Conectada, totalmente, ¿no? O en totalmente, totalmente. Y a todos los que nos estéis escuchando, ya sabéis, tenéis a Rocío Illas, la podéis buscar en su Instagram, en su web, y seguramente si necesitáis algo, ahí la tenéis. Y si no necesitáis algo, por lo menos tomar sus tips para que os acompañen y os hagan generar esta relación de familia armoniosa, conectada y sobre todo algo muy importante, con ese estado elevado de conciencia que es algo muy importante que necesitamos los seres humanos. Rocío, mil gracias por este rato, gracias por conectarte, ha sido un súper placer escucharte. Se me ha hecho Gracias, Dios. súper corto y deseo que tu sabiduría y tu conocimiento llegue a muchísimas personas y estimule en ese proceso de aprendizaje continuo. Necesitamos esa alma, necesitamos ese estado de conexión y de aprendizaje continuo. Lo Por lo tanto, necesitamos Rocío, totalmente. Gracias a ti por invitarme. Eso ha sido un auténtico placer compartir. a ti, a ti. Y despídete como quieras. Di lo que quieras para despedirte. Hay muchísimas oportunidades. Muchas. No Mm, nos creamos lo que nos contaron. Hay muchas oportunidades, infinitas. qué bueno. Familia, gracias a todos por estar este rato, por escucharnos. Y ya sabéis, más allá de lo que vemos, nos vemos y escuchamos la próxima semana.